todos los que participamos en Desde las Cámaras les deseamos un feliz año, que el 2024 esté rodeado de amor y prosperidad. Esta noche hablaremos con Manuel Rodríguez González, quien es presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Además, el secretario de la Comisión de Gobernación, el senador Mario Miguel Carrillo, nos cuenta de los trabajos por hacer en el próximo periodo ordinario de sesiones y también el análisis del Acuerdo Nacional para el Impulso de una Nueva Economía de los Residuos Plásticos. Desde las cámaras comenzamos. A unos días de concluir el presente año y en medio de un breve receso legislativo, el Congreso de la Unión se perfila para diseñar lo que será su agenda legislativa del último periodo de sesiones bajo un clima electoral que incidirá en todo el quehacer legislativo. Si bien es cierto que los diversos grupos parlamentarios han señalado la importancia de avanzar en la construcción de acuerdos para atender los temas que se encuentran pendientes en las cámaras legislativas, también es cierto que todos ellos tienen fijada su posición en las elecciones de junio próximo. Bajo este marco, se inscribirá el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del último año de los trabajos de la presente legislatura, que inicia el 1 de febrero y concluirá el último día de abril del 2024. Confiemos que a lo largo de los 3 meses de trabajo de la 65ª legislatura se privilegien los acuerdos y consensos en temas de vital importancia para el país en materia económica, productiva y social. Desde esta tribuna seguiremos poniendo bajo la lupa todo este quehacer legislativo. Vamos al recuento de los temas que se han aprobado en este último periodo ordinario de sesiones. Hagamos un recuento para revisar. ¿Cuál es el balance del primer periodo de sesiones de este tercer año legislativo? Durante este periodo de septiembre a diciembre, ¿cuáles fueron los principales logros y temas aprobados en ambas cámaras? En la Cámara de Diputados destacó la aprobación del paquete económico. Después de largas sesiones y más de 700 reservas, finalmente se contemplaron recursos para el 2024 por más de 9 billones de pesos. Lo que quiero resaltar es que desde el 2018 hemos aprobado presupuestos con una mirada totalmente distinta a la visión neoliberal. Hemos aprobado presupuestos para la gente, haciendo que el presupuesto público sea una real herramienta para la distribución de la riqueza. Aprobado por 266 votos, lo reservado en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por esta Asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 y pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Recordemos que la Cámara de Diputados, así como el Senado de la República, aprobaron la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Se trató de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Están no solo quedándose con los guardaditos, están dobleteando el presupuesto y eso es lo que ustedes están defendiendo, que haya dinero en los fideicomisos y que además cada año pidan el recurso para atender estas prestaciones. Eso se llama una sinvergüenzada. Hoy nos trae aquí a esta tribuna un agravio, una afrenta a los trabajadores de México. En este caso, de manera particular, a los del Poder Judicial de la Federación. Lo que está por ocurrir es un robo a los trabajadores. ¿Por parte de quién? Del gobierno. También destacó la reforma al artículo 65 constitucional para evitar el llamado doble Congreso. Un tema aprobado de igual manera por el Congreso fue la Ley 3 de 3 contra la violencia. Se trató de reformas a los artículos 38 y 102 de la Constitución. La Ley 3 de 3 prohíbe ocupar cargos de representación popular y ser funcionarios públicos a las y los sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias. El Senado de la República aprobó la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión de Justicia, la presidenta Olga Sánchez Cordero comentó: en la renuncia, el ministro textualmente dice: estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario, en la que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. Espero poder seguir colaborando hacia el México de todas y de todos. Esta es una causa suficiente para presentar su renuncia. Un tema ampliamente discutido en la Cámara de Diputados fue una reforma al Código Penal Federal en materia de uso de drones modificados artesanalmente para cometer delitos. Como otro hecho relevante, durante este periodo ordinario, destaca que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. El presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Jaime Humberto Pérez, argumentó: este jurado de procedencia cumplirá con su responsabilidad de forma libre y consecuente, sin presiones, pero sí con la plena conciencia de la exigencia de justicia que nuestro país reclama a todas y a todos. También la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República anunció: se crea la Comisión Especial para el Seguimiento de la Reconstrucción de Acapulco. Su objetivo será observar el proceso de rehabilitación, atención y apoyo de familias damnificadas tras el paso del huracán Otis. También destaca un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este fue un tema que logró importantes consensos. El Pleno del Senado de la República también hizo un homenaje póstumo al senador Juan Pablo Adame Alemán, quien recientemente falleció a causa de cáncer. El 6 de septiembre aquí tomaste protesta como senador y nos dijiste que estabas aquí dando una batalla por la vida, que el cáncer había vuelto, pero que nada te iba a detener. Presentaste una iniciativa que hoy tenemos en nuestras manos y que te aseguro lucharemos conjuntamente por ella, por las familias que tanto lo necesitan y ese punto de acuerdo para invertir más en los enfermos con cáncer. Luego de que el presidente de la República nombrara a Lenia Batres Guadarrama como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Senado de la República se llevó a cabo la toma de protesta. El Senado de la República ha recibido la comunicación del presidente de la República con la que informa que la ha designado ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, le pregunto: ¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido? Sí, protesto. Con información de Claudia Ivette García desde las cámaras. Vamos con la entrevista que nos tiene preparada nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Así es, se nos acaba el periodo legislativo. Lamentablemente, por un tema de procedimiento legislativo, no podemos sacar actualmente esta iniciativa de la reforma constitucional al artículo 123, que tiene que ver con la duración de las jornadas o de las horas laborables, pero hay otras modificaciones del apartado A y eso es lo que requiere la mayoría calificada, consensos con los partidos del bloque opositor, y por eso es que necesitamos más tiempo de discusión y análisis, sobre todo para este consenso que necesitamos con los partidos que actualmente forman el bloque opositor de Morena. En todo momento se tiene que cuidar la Ley Federal del Trabajo, los derechos de los trabajadores, y si es una voluntad del propio trabajador trabajar en otra jornada laboral, en otro día laboral, más horas, que lo haga sin ningún problema. Es muy claro que hay mucha confusión, pero es importante también que la ciudadanía conozca perfectamente cuál es el contenido de estas reformas. No se trata de tratar de cambiar la ley porque sí, sino se trata que la gente sepa perfectamente qué va a pasar con sus horas laborables y al mismo tiempo con sus horas de descanso. Son muchas dudas que aún a estos momentos no ha quedado claro nada.
El manejo del plástico es uno de los grandes retos que debe ocuparnos a todos, al gobierno, a la iniciativa privada y a los consumidores. Ya está aquí con nosotros Alicia Salgado, con quien vamos a analizar el impulso a una nueva economía de los residuos plásticos. Alicia. Es un gran acuerdo. ¿Cómo estás, Adri? Qué Muy gusto bien, de ¿y tú? saludarte. Bien, justamente hace unos días, casi al terminar el periodo ordinario de sesiones, se presentó el informe relacionado con el avance de dicho acuerdo, el que tú mencionas, el cómo disponer del plástico, cómo reciclarlo y cómo reducir el uso del plástico de una sola ocasión. ¿Cuántas veces tú has llegado, no sé, a una farmacia, a una tienda y ahora resulta que tienes que estar pagando las bolsas? Se ha vuelto todo un negocio el uso, la venta de negocios de bolsas de tela. Sin embargo, en algunos, sobre todo estados y municipios, no se ha llegado a asumir la responsabilidad que los cambios en las leyes del 2019 obligaban, y la razón es porque están detenidos en la Cámara de Diputados. Desde que la administración de López Obrador asumió este mandato en 2019, inclusive también impulsado por Morena, por el PRI y por el resto de los partidos, se logró un amplio consenso para modificar la ley de manejo de residuos sólidos y también una nueva ley para manejo de plásticos. Estas se aprobaron, han ido avanzando. Hoy en México se recicla el 68% del PET. O sea, del plástico que se usa en las botellas. Y de hecho es el líder no solamente de América Latina, de todo el continente, y solo se encuentra superado por un par de países en el mundo, que son Dinamarca y Noruega. Ni siquiera Suecia o Helsinki. O sea, realmente vamos avanzando a un paso importante. Pero tenemos el problema del plástico de una sola vez. Te digo, vas tú a una tienda, cuántas veces llegas a la farmacia, a todos lados, y te dicen que te venden, tendrían que estarte dando una bolsa de papel, pero también en eso hay reciclaje, y te venden una bolsa de tela para que tú puedas usarla de manera cotidiana y no utilices bolsas de plástico. Eso es fundamental. Sin embargo, en muchos lugares sigue vendiéndose una torta, por ejemplo, en un plástico, o un tamal en un plástico. Estas cosas son importantes porque las leyes fijaban responsabilidades a las autoridades federales, estatales y municipales, y también al propio sector público. Había falta, querían una definición más clara de plástico y plástico de una sola vez, pero el dedo en el renglón lo han puesto las autoridades de segundo nivel o subnacionales, porque la responsabilidad fundamental en el acopio de basura, en la disposición de basura y en el reciclaje de basura está ahí, y pues están pendientes de ser aprobadas, e inclusive ha habido 17 parlamentos abiertos sobre el tema. Digo, ¿qué más quieren discutir los diputados? Pero va a haber un solo periodo legislativo adicional en esta legislatura y deberían de una vez concluir con su trabajo porque es en beneficio de toda la sociedad mexicana. Creo que el llegar a un acuerdo y un consenso específico sobre la responsabilidad que deben asumir las autoridades subnacionales es clave para que avancemos en el reciclaje del plástico. Así es, Alicia, y son temas que ya no se tienen que discutir, simplemente se tiene que actuar. Gracias por estar aquí con nosotros. Si no, tarde llegamos, ¿no? Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso platicaremos con el diputado Manuel Rodríguez González, quien es presidente de la Comisión de Energía. Comentaba que lo que viene para nosotros en la Comisión de Energía es que tendremos, iniciando el año, el análisis de una iniciativa que presentamos de manera conjunta nuestro coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, y un servidor, para efectos de elevar el umbral de 0.5 a 1 megawatt de generación distribuida. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana.
Conozco Guantanamero, en la unidad donde estoy, que dice que es en Guantánamo donde se habla mejor. Y un día estando de guardia, el teniente le ordenó que llamara a un compañero que a la posta se ausentó. Y por el alto parlante por el cual tuvo que hablar, las palabritas siguientes se dejaron escuchar. El soldado Apota con el casco puesto, que se presente en la bota sin excusa ni pretexto. Respiro. El soldado Apota con el casco puesto, que se presente en la bota sin excusa ni pretexto. Por la Universidad Juárez de Tabasco es abogado y la Comisión de Energía preside en la Cámara de Diputados. Manuel Rodríguez González, sobre una iniciativa, viene a conversar sobre el permiso de centrales eléctricas y cómo se va a legislar. Tema que a muchos interesa y hoy vamos a escuchar. Ya nos acompaña aquí en el estudio vía Zoom el diputado Manuel Rodríguez González, quien es presidente de la Comisión de Energía. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, qué gusto saludarles, muy contentos de estar nuevamente en este maravilloso programa contigo, Adriana, y a las órdenes como siempre. Muchas gracias, diputado, por estar aquí nuevamente. Ya sabes que esta es tu casa. Bueno, pues eres presidente de una de las comisiones más relevantes de la Cámara y en el contexto mundial y contexto nacional, los temas de energía. Platícanos qué fueron los temas que se aprobaron y qué queda pendiente para el próximo ciclo de sesiones, que bueno, se empalma con uno de los procesos electorales más importantes de la historia contemporánea de nuestro país. Lo más destacado en este periodo que está por concluir fue la aprobación del presupuesto público en materia de energía, donde se sigue fortaleciendo a las empresas productivas del Estado, tanto Pemex como CFE, para efectos de garantizar soberanía y seguridad energética. Y en ese sentido, comentar que fue un presupuesto como los anteriores, es decir, un presupuesto que permite que las principales actividades que deben desarrollar estas dos importantes empresas de todos los mexicanos puedan continuar avanzando. En el caso de Pemex, que pueda continuar la parte de exploración, perforación y producción para garantizar seguir incrementando la cantidad de barriles de petróleo que extraemos diariamente, que hoy anda en alrededor de 1.970.000 barriles diarios. Y por otro lado, también el fortalecimiento de las 6 refinerías que ya están construidas, más el inicio de operaciones de la refinería de Dos Bocas en mi estado, en Tabasco, en donde, por cierto, hago el comentario, estará ya operando al 100% aproximadamente para marzo de 2024. Todo esto para que podamos garantizar tener hecho en México y disponible el combustible, llámese gasolina o diésel, que requerimos para que funcione y opere nuestro país y dejar de depender del extranjero. Solo hago un breve comentario. Hace 6 años teníamos que exportar 8 de cada 10 litros de combustible que utilizábamos, y con estas inversiones y obras vamos a poder revertir esa fórmula para que ahora podamos garantizar cuando menos que 8 de esos 10 litros sean hechos en México con la misma calidad del extranjero, a menor precio, y por supuesto eso nos va a dar no tan solo seguridad, sino también poder disponer de combustibles a precios más baratos. O sea que esta reducción en la importación de combustible se va a reflejar en la gente que nos está ahorita viendo, en gasolinas más baratas, y el ciclo económico que depende de la gasolina se va a reducir.
Es correcto, esa es la intención que se tiene con todas estas inversiones que empezaron hace algunos años y que están ya por rendir frutos. Básicamente se podrán sentir ya a finales del primer trimestre de 2024, que es una gran noticia para nosotros. Y bueno, comentaba que eso es lo más destacado en este periodo. Hicimos una reforma ahí a la ley de hidrocarburos para armonizarla con otra ley que permite el perseguir este tipo de delitos con la finalidad precisamente de seguir fortaleciendo la lucha contra el huachicol, como se conoce popularmente, que ha disminuido de manera considerable en el ¿En qué país, pero que porcentaje, de qué todavía porcentaje persiste. pudiéramos hablar, diputado, de reducción del huachicol en nuestro país? Se ha reducido en un 90%. Eso es una gran noticia para nosotros, no tan solo desde el punto de vista económico, patrimonial, sino también de seguridad. Sin embargo, persiste todavía ese 10% que se sigue combatiendo todos los días y precisamente esta armonización que hicimos a la ley permitirá que no haya ningún resquicio técnico jurídico donde se puedan agarrar los abogados que defienden al y de lo que viene, atendiendo Bueno, tu quiero pregunta, Adriana. resaltar que el delito del huachicol es un delito en el que interviene el crimen organizado que ha ocasionado pérdidas enormes económicas de nuestro país y además temas de seguridad en donde han habido varias muertes por estas causas del huachicol, en donde estallan los ductos y mueren muchas personas. Sí, sí, es un tema muy sensible, con impactos muy grandes, tanto económicos como por el lado de la violencia y los daños que provocan. Afortunadamente se ha ido avanzando mucho en ese tema y nosotros desde el legislativo apoyamos en la parte que nos corresponde dar las herramientas jurídicas para el combate al. Y comentaba que lo que viene para nosotros en la Comisión de Energía es que tendremos, iniciando el año, el análisis de una iniciativa que presentamos de manera conjunta nuestro coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, y un servidor, para efectos de elevar el umbral de 0.5 a 1 megawatt de generación distribuida. ¿Qué es generación distribuida? Es todos estos paneles solares que se ven en los techos de casas o de inmuebles que permiten que con energía solar podamos obtener energía para nuestro consumo. Es decir, solo es para autoconsumo, ya sea de hogares o de micros o pequeños negocios. Con esta iniciativa de reforma, lo que buscamos es fortalecer, por un lado, la generación de energía limpia a través de fotoceldas, que eso es muy importante. Tenemos muy claro que en la discusión de la COP28 ese ha sido el tema central. ¿Por qué? Porque nuestras emisiones han provocado un cambio climático que cada vez genera más afectaciones por todas partes del mundo. Que Y bueno, además, pues esto nos Manuel, el uso de permitirá. estos paneles solares se refleja en reducción de costos para el Estado y para las familias, ya que sí te reduce mucho el precio de la luz al usar estos paneles solares y además lo que estás mencionando, que es lo más relevante en estos gases contaminantes por la generación de luz eléctrica. Efectivamente, hacia ese punto iba, que va a ayudar a que las familias puedan bajar el costo de sus gastos en materia de energía eléctrica y especialmente también los pequeños y medianos negocios, llámense fábricas, industria, empresas, que puedan competir en este mercado global en el que nos desempeñamos todos en este mundo y que nos permita ser más competitivos, pero también para poder garantizar a comunidades, a ciudadanos mexicanos que viven en zonas de acceso a la energía eléctrica, pero sobre todo
que sean autónomos y que pues tengan energía de calidad 24 horas al día a muy bajo costo. Manuel, pues una muy interesante y buenas noticias con esta entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros vía Zoom. Manuel Rodríguez, quien es presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Aquí todo el staff de Desde las Cámaras, te deseamos un feliz año lleno de bendiciones para ti y tu familia. Gracias. Igualmente para ustedes, Adriana, muchas gracias y un abrazo muy afectuoso para todos, especialmente para los que nos ven y nos escuchan. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo.